Señor. Gracias a Dios por esta bella oportunidad que nos está dando de poder presentarnos ante Él, en este caso, en lo que concierne a mí, siendo la portadora de la palabra de mi Señor, que quiere que en esta hora su pueblo escuche una palabra viva, una palabra real, una palabra que viene a darnos a nosotros una nueva pauta para seguir adelante. Y vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estemos y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que no miremos al hombre, sino miremos su palabra, aquella que viene a hacer todos los cambios necesarios que necesitamos como seres humanos tener para poder estar delante de la presencia de Dios. Dios, en esta hora nos acercamos a ti. Gracias por todo lo que has venido haciendo. Gracias por tu obra perfecta. Gracias, Señor, porque a través de muchas tribulaciones vamos a verte, Señor, vamos a conocerte, porque tú nos has permitido, Señor, entrar en este camino, mi Dios, donde hay una senda estrecha, pero segura que nos lleva a la vida eterna. Gracias por todos los que estamos, Señor, en esta hora, escuchando, Señor, que vamos a escuchar esta palabra, por los hermanos, cada uno en sus casas, por los amigos, por todos los que, Señor, necesitamos en esta hora recibir esta porción. Te pido que tú nos ayudes para seguir adelante, seguir venciendo, Señor, y haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de San Juan, en el capítulo 4, en el capítulo 3, el versículo 16. San Juan, capítulo 3, versículo 16. El tema que el Señor me dio para este momento se llama Nuestra vida por los hermanos. Vamos a entender este misterio de parte del Señor, que mucho lo hemos escuchado por varias ocasiones, pero el Señor en su infinita misericordia me dio a mí esta porción para poderla traer al pueblo. Dice así la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros y nosotros tenemos que volver a hacer lo mismo. ¿Y por qué el Señor me dio esta palabra? Quiero comenzar con algo que el Señor nos permitió vivir aquí en la familia. Una situación en la cual, amados hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta, ya sea buena o ya sea mala la situación, que este es un proceso de aprendizaje y que por lo tanto es importante atender, conocer y entender qué es lo que nos toca aprender en cada una de estas situaciones que Dios nos está permitiendo vivir. Bendito sea el Señor. Y quiero compartir parte de mi testimonio durante este proceso que nos tocó vivir aquí en casa, junto con mi familia. Éramos 7 los que estábamos en ese momento y, amados hermanos, todos adquirimos el virus, en el cual estamos ahora en estos tiempos, teniendo todavía procedimientos para poder protegernos. Y estábamos, como les decía, los 7 aquí en casa infectados con el virus. Antonio, mi esposo, mi persona, mis 2 hermanas mayores y mi hija Rose, la menor. Y todo este tiempo resultó en mi familia un proceso en el cual fue muy doloroso. Como todos sabemos, y para los amigos que están escuchando por primera vez esta historia, sabemos que mi padre pasó a la presencia de nuestro Salvador en este tiempo. Y quedamos nosotros los 6 en casa, luchando, no solamente con el dolor del padecimiento que estábamos, sino también con la tristeza por la partida de mi papá, aunque contentos y seguros de que él estaba en un mejor lugar, de que eso era lo que él quería, estar con su Señor, con su Salvador.
Y eso nos hacía estar a nosotros como aquietados, nos hacía estar convencidos de que el Espíritu Santo que nos está guiando es el que nos trae la paz a nuestros corazones. Pero los síntomas siguieron, continuaron acelerando su proceso en muchos de nosotros aquí en la casa, de los 6 que estábamos. Y como decía el pastor, para muchas personas han pasado este virus y les fue fácil pasarlo, pero para nosotros fue como que ese tráiler de cuántas llantas que el pastor dijo nos había pasado encima. Eran momentos, eran días difíciles, eran horas difíciles, donde teníamos que tratar de mantenernos en pie, tanto eh, eh, en, en lo que les mencionaba, el dolor que teníamos, no solamente físico, sino también por la pérdida que habíamos tenido. Y para mí era muy difícil desahogar mi dolor, porque yo decía, alguien tiene que estar fuerte aquí en la casa, alguien tiene que estar mirando por los demás, porque donde usted miraba era como un pequeño hospital de terapia intensiva que se había levantado aquí. Y veía a mi hermana, una de mis hermanas, que tenía pocas fuerzas. En mi corazón le decía, Señor, por favor, no permitas que nada pase aquí en casa, porque gracias a Dios a mi papito lo pudimos llevarlo al hospital, pero no quería que eso pasara porque era como consentir y como aceptar de que algo más venía después. Y veía como ella sin fuerzas iba y me ayudaba con mi mamá, porque era la que ella más aceptaba en ese momento. Mi mamá que estaba con un proceso de depresión demasiado fuerte, que ella adquirió el virus, pero no le dio a la medida como nosotros lo tuvimos. Una persona de 92 años, Dios la fortaleció, Dios la ayudó. Y Antonio tenía ya 3 días de fiebres, escalofríos. Donde yo miraba era algo bien fuerte. Para mí no era fácil sostenerme, pero las pocas fuerzas que tenía se las depositaba en mi Señor en ese momento y seguía adelante porque era necesario seguir adelante. Alguien tenía que seguir adelante. Veía a mi hija Rose que se movía para todos lados, que no quería demostrarme cómo ella se sentía, pero yo podía ver cómo también estaba luchando fuertemente con todos los síntomas que tenía ella. Y así se fue dando, amados hermanos, hasta que vi que ya era un tercer día donde estábamos todos pasando, como dice, llegando a la cima de lo que era los efectos de todo esto del virus, y ya mis fuerzas me faltaron. No sabía qué hacer, estábamos tomando los antibióticos no le trabajaban a Antonio, tenía 3 días de fiebre, escalofríos, y decidí en ese momento, tomé una decisión de la que muchos tomamos en el momento de la desesperación. Cuando pensamos, sí, yo amo a Dios, pero no más, aquí se termina todo. Me quedé en mi cama y yo dije, no me voy a levantar más. ¿Para qué levantarme si todo está por terminar? Porque eso era lo que yo veía, eso era lo que mis ojos veían. Aunque no me atemorizaba, hermanos, y les digo de verdad, amigo que me escucha, no me daba temor morirme porque he llegado a conocer a Cristo y para mí ese morirme era ganancia. Pero la carne que tiene que pasar por ese proceso, me sentía muy agobiada. Y yo dije, no me voy a levantar más. No lo voy a hacer. ¿Para qué? ¿Para qué si ya todo está terminando? Y a pocos minutos de haber tomado esa decisión, haberme puesto en una posición de espera, porque ya no podía más, recibo una llamada. Y era la llamada de mi pastor. Cuando cojo la llamada, pues era obvio, me desahogué, lloré mucho, le dije a él cómo me sentía y también le conté la decisión que yo había tomado. Luego él, de escucharme aquella decisión que yo había tomado, me dijo, lo siento mucho por usted, pero no se puede quedar en esa cama. Tiene que levantarse ahora mismo porque usted tiene que dar la vida por su marido.
tiene que dar la vida por su madre, por su casa. Hermanos, no era fácil recibir una palabra como esta, porque en una situación así no es fácil pensar, es Dios que me está hablando a mí. No es fácil pensarlo, pero Dios me permitió darme cuenta que era su voz que estaba viniendo a mí para levantarme. Y me levanté, escuché la voz de Dios a través de mi pastor. No le referí nada porque decía, ¿qué le puedo decir si esto es lo que Dios me está mandando a decir? Y me levanté y comencé y me fui a la cocina y así sin fuerza como estaba, comencé a preparar un caldo de gallina. Y lo terminé, preparé la mesa, lo serví y les dije a todos, vamos a comer. Siéntense a la mesa. Aún mi madre, que tenía tenía mucho dolor, pocas fuerzas para poder levantarse, teníamos que ayudarla, la llevamos a la mesa y comenzamos, le dimos gracias a Dios y comenzamos a bebernos eso que Dios había permitido que yo preparara. Y cuando decidimos hacer esto, nos tocó irnos en contra de todo lo que sentíamos porque no había apetito, no comíamos casi, no teníamos olor, no había sabor, no había nada que degustar porque el sabor no estaba en nuestro paladar. Y nos sentamos y comenzó mi madre a comer, a tomarse su caldo de gallina. Luego ella me mira y me dice, mijita, hace años que no tomo un caldo de estos, está muy delicioso. Y wow, ganamos la victoria de mi Señor. Y comenzamos a comer todos y nos reíamos y a pesar del dolor que había, nos reíamos y nos gozábamos porque escuchaba a mi mamá que le gustó la comida que mi Señor me había permitido preparar. Eso fue para nosotros muy lindo. Y desde ese momento, hermanos, amigos, la historia cambió en casa. Todos comenzamos a recuperarnos poco a poco, lentamente, pero la historia comenzó a cambiar porque ya todos comenzamos a comer. Y aquí estamos peleando la buena batalla de mi Señor, esa batalla de la fe, que tenemos que pelearla todos los días. Un día meditando en la palabra del Señor, me recordé de esta parte, por eso se las estoy compartiendo, donde mi pastor me dijo, tienes que dar la vida por tu marido, tienes que dar la vida por tu madre, por los de tu casa, tienes que dar la vida. Y que Dios me permitió no contender con él, porque era obvio que yo le hubiera podido decir, pero usted no es el que está en mi situación, usted no es el que está pasando lo que yo estoy pasando, sino que pude estar quieta y obedecerle a mi Señor, porque nosotros tenemos que entender que Dios nos habla de diferentes maneras. Y yo creo que una de las maneras más claras del Señor hablarnos es cuando nuestro pastor, el que Dios ha puesto frente de nosotros, viene y nos hace ver, esto debe de hacerse, esto no debe de hacerse. Cuando Él viene con una palabra de cariño o con una palabra de exhortación, porque es necesario que todo esto se dé dentro de la congregación para que nosotros podamos ser cuidados, podamos ser guardados para ese tiempo del Señor, porque dice que Él es el que nos va guiando a toda verdad y que Él constituyó estos pastores para que a nosotros nos estén cuidando como rebaño que somos. Y meditando, como les decía, en esta palabra, me recordé este testimonio y por eso se los compartí. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Eso fue lo que pasó en ese momento. Me levanté y me dispuse a seguir haciendo lo que había venido haciendo, repartiendo las vitaminas, repartiendo snacks, repartiendo cosas pequeñas en las cuales yo sabía que nos íbamos nos iban a ayudar para nosotros. Y bendito sea Dios porque esta palabra viva y eficaz es la que a nosotros nos enseña cada día a poder mantenernos en este camino de tanto dolor. Y miramos, y mirando en la palabra de Dios, como el Señor nos dice que en esto hemos conocido el amor. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Para yo poder dar la vida por un hermano, yo tengo que haber conocido de ese amor. Y conocer, amados amigos, hermanos,
conocer a Dios no solamente es mirarle, escucharle, ir a escuchar un servicio, escuchar que alguien me hable de la palabra de Dios, asistir a una congregación, como estamos en este momento, escuchando una meditación por medio de este medio, sino que conocer se refiere a saber absolutamente de ese Dios que servimos, a saber absolutamente en toda variedad de aplicaciones para yo poder en ese saber poder reconocer lo que Dios quiere enseñarme a mí, que existe para mí, en este caso su amor, que yo tengo que llegar a sentirlo. Y su demostración de amor, amados hermanos, ese amor ágape de Él que nos dio a cada uno de nosotros, no todos los conocemos, no todos sabemos todo lo que deberíamos de saber. Y el Señor quiere que nosotros lo lleguemos a conocer absolutamente en todo. Y para yo poderlo conocer, tengo que llenarme del conocimiento de Dios. ¿A través de qué? De la información. Me voy a informar, voy a leer, voy a tener este libro, como decía nuestra hermana, tengan este libro, el rollo, la palabra, la Biblia, el librito ese negro, que para muchos es negro, otros café. Ese libro, tenerlo a la mano para leerlo, porque si usted agarra el teléfono para adquirir información de Dios y ponerse a leer la Biblia, le va a entrar el mensaje de su amigo, le va a entrar el mensaje de su trabajo, le va a entrar, y entonces nos vamos a entretener. Y nosotros tenemos que llegar a este conocimiento pleno. Es la única fuente segura, la palabra de Dios, la que me lleva a mí a conocer, a entender, a comprender esta demostración más valiosa e importante de amor que el hombre ha tenido en toda la historia de su vida. ¿Cuál? Que Él puso su vida por cada uno de nosotros. Aquí es donde yo entendí esta parte que el Señor le decía a Jeremías, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Él está apresurando su palabra para ponerla por obra, para ejecutarla en cada una de nuestras vidas, para poner en nuestros corazones, sembrar ese amor de Él, porque es necesario que a través de ese amor de Él yo pueda hacer lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y Dios nos mostró su amor para darlo a conocer al hombre, a todo aquel que está bajo la influencia del Dios de este mundo, a todo aquel que en Él crea y que quiera ser salvo. Y en Primera de Juan 4, ahí mismo más adelantito, en los versículos del 9 al 11, nos dice aquí: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, o sea, que Él primero nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él envió a su Hijo para reconciliarnos a nosotros con Él de nuestros pecados. Por eso dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. O sea que Él vino a darnos un ejemplo de amor. Un ejemplo de amor, que Él vino a poner su vida por cada uno de nosotros. Como Dios nos mostró su amor, para que aprendamos a amarnos como Él nos amó a nosotros. Y como decía, nos los mostró para que nosotros tengamos un estilo de vida diferente, y que en esto consistía su esencia, en esto consistía en su amor, no en que nosotros le hayamos amado a Él, porque nosotros decimos yo amo a Dios, pero la palabra a mí me enseña si de verdad yo estoy amando a Dios, y no en que yo lo haya amado, sino dice que Él me amó a mí primero, Él me amó, y el Espíritu nos aconseja que de esa misma manera nosotros debemos, es algo mandatorio, nos toca
toca amarnos los unos a los otros, así como Dios nos amó. Nos dio un ejemplo de vida, como les dije anteriormente, para que aprendamos cuál es la manera correcta de yo morir por mi hermano. Esta demostración de amor no la puedo hacer movida por mis sentimientos. Y el Señor nos hace ver a través de la palabra en Juan 13, del 36 al 38, cómo alguien vino, en este caso Pedro, vino y le habla a Jesús y le hace esta propuesta de él morir por Jesús. Muchas veces nuestras emociones nos hacen tener reacciones muy rápidas para responder y porque no hay una esencia aquí, no está la esencia del amor aquí, no hay algo que a mí me haga responder de una manera acertada, correcta. Y vemos que por eso muchas veces recibimos muchos cosas contraproducentes, no sé si me estoy expresando bien, porque chocamos contra las cosas que nos dicen, no nos entendemos con los demás, porque no tenemos una palabra acertada, porque hay algo en el corazón que a mí me hace que yo hable rápido, que a mí me hace que yo entienda las cosas incorrectamente, no como el mensajero, el que le está hablando, le viene a decir las cosas, sino como yo pienso. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso y el Señor quiere que nos cuidemos de este tipo de doctrina, de enseñanza que nos puede engañar a nosotros, donde se ve la apariencia, donde todos quieren que vea que yo soy dadivosa, que yo doy. Todos quieren que vea que yo soy la que hago todo, que yo soy la que dirijo la orquesta y la que hago todo en la orquesta, que yo soy la que me levanto, que yo soy la que voy, que yo soy la que vengo, y entonces aún mi sacrificio cojo y lo levanto en alto. ¿Para qué? Para que todos vean que yo estoy sacrificando, para que todos vean como los escribas, los fariseos, una actitud de que ellos tenían, que el Señor lo llamaba la doctrina de la hipocresía, donde yo no estoy mostrando lo verdadero. Dios vino a mostrarnos su amor verdadero para que esto ya deje de ser y que nosotros podamos ingresar a un estilo de vida que me hace a mí apto para la vida eterna. Y vamos a ir a Juan 13 en los versículos del 36 al 38 y dice así la palabra de Dios. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Cuántos nos parecemos a Pedro? O quizás sí pueda existir esto de que alguno dé su vida por alguien, pero en este caso había un camino trazado. Dios le había trazado un camino a Jesús para que él ejecutara ese proceso de redención, para que él pudiera mostrarnos su amor al mundo, a nosotros, a cada uno. Y por eso el Señor le dice a Pedro, tu vida pondrás por mí. Y le hace ver por qué no puede él poner su vida por mí. Porque Pedro, va a pasar algo después de este momento en el cual tú me estás hablando. Pedro, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Cuánto dolor nos da cuando Dios a nosotros nos hace ver, nos hace entender que lo que yo pensaba, que lo que yo decía, no es así? Y no que esté malo, porque qué lindo que Pedro quiera ofrecer, que quiera dar su vida por Jesús. Pero aquí era una historia diferente. Aquí Dios estaba mostrándose Él mismo a través de Jesucristo para hacernos ver que Él
nos ama de verdad y que quiere ayudarnos en cada una de nuestras circunstancias, igual como la de Pedro. ¿Cuántas veces vivimos negando a Dios? ¿Cuántas veces vivimos yéndonos en contra de Dios? Y Dios quería que Pedro entendiera que iba a pasar algo y que él no estaba todavía capacitado para morir por alguien, mucho menos por Jesús, porque a él era que le tocaba venir a hacer este plan hermoso, cumplirlo. Y miremos que aún por eso, en una parte aquí de la misma palabra, el Señor le dice, le pregunta a Pedro por 3 ocasiones, Pedro, ¿me amas? Porque el Señor quería que entendiera qué era lo que tenía que hacer si de verdad lo amaba, qué era lo que él tenía que hacer. Pedro, ¿me amas? Y le daba las recomendaciones de lo que él tenía que hacer, porque él nos vino a enseñar cómo se debe de morir. No dejó a nadie falto. A todos les enseñó y esa palabra quedó escrita para que usted y para que yo podamos salir adelante y dejemos de tener esa vida que tenía Pedro, de impulsos, de defensas, de hacer quererse ver, de que él podía, de que él sí lo podía hacer. Cuando el Señor nos hace ver, no, es necesario entender algo que tiene que pasar en nuestras vidas. Porque como dice en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Dios se manifieste en nuestras vidas, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. O sea, tiene que darse ese proceso en nosotros, la manifestación gloriosa de Dios en cada una de nuestras vidas. Consiste todo esto en que usted y yo participemos de ese camino que Dios le trazó a Jesús para dejárnoslos como ejemplo, para Él podernos reconciliar con Él. De esa misma manera yo tengo que aprender. Entonces, ¿cómo yo lo hago? Tengo que participar de la negación, porque eso es una cosa, ese es uno de los significados de lo que es cruz, de la negación a mí mismo, de esa negación propia que tengo que tener yo, tomarla yo, dejar a un lado lo que yo quiero por hacer los que los demás necesitan. O sea que yo dejo de ser importante en el momento de ejecutar este mandamiento que Dios pide que lo hagamos. En Romanos 5, del 6 al 8 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y dice, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, porque sí puede pasar esto de que alguno muera por un justo. Con todo, pudiera ser, dice la palabra, que alguno osara morir por el bueno. Puede pasar, porque hay muchos ejemplos que vemos de madres, de padres que han dado la vida por sus hijos, o algún amigo que haya dado la vida por un amigo. Pero dice aquí, se puede hacer todo esto, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, murió por todos nosotros, murió por usted, murió por mí. Porque yo también, usted necesitábamos ese proceso que Cristo tuvo para poder tener una vida eterna. Cristo vino a morir por cada uno de nosotros. Él estuvo en una cruz. Muchos en el tiempo cuando Él murió en esa cruz como hombre, muchos lo vieron y no creyeron, no entendieron ese sacrificio maravilloso. No entendieron esa manifestación gloriosa. No entendieron lo que estaba pasando. Y los pocos que lo entendieron pudieron esperar a que se cumpla todo lo que tenía que darse para poder ellos en esa fe mantener viva esa promesa que habían recibido por parte de Jesús, porque ellos habían entendido que
lo que Dios nos dice, que como de tal manera Él nos amó a cada uno de nosotros, como de tal manera amó al mundo, que dio a su único hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por eso nos dice cómo debemos de hacerlo, cómo debemos de actuar, cómo debemos de caminar, qué es lo que tenemos que hacer. Y si vamos a la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, los versículos del 4 al 8, Filipenses capítulo 2, de los versículos del 4 al 8, dice así: no mirando cada uno por lo suyo propio. Aquí nos comienza a dar la pauta de cómo yo tengo que comenzar a morir por mi hermano. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás, por lo de los otros. Haya pues en vosotros, aquí viene el consejo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, y asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí vemos esta palabra hermosa que nos habla que no podemos mirar cada uno por lo suyo, que es lo que usualmente a veces nosotros hacemos. Primero yo y después los demás. Primero yo como y después comen los demás. Primero yo voy o primero yo hago. Esto es primero para mí y después para los demás. El Señor nos dice, no. Yo ya no tengo que comenzar a ver por mí mismo. Cada cual cada uno no tiene que ver por uno mismo, sino comenzar también, cada cual también ver por los demás. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo ese mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese mismo sentir? Que dice el cual, siendo en forma de Dios, Él no dijo yo soy Dios, porque Jesucristo era Dios como redentor. Él no dijo yo soy Dios. No estimó ser igual a Dios, verse igual a Dios como hombre, como para aferrarse a eso. No, no lo voy a hacer. Sino que dice, se despojó de sí mismo. Sacó todo lo que había dentro de él. ¿Para qué? Para que la esencia del amor llegara a su corazón y poder por amor morir por cada uno de nosotros. Y dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces hay una condición que debe de existir en nosotros, que al yo mirar, al considerar, al sentir lo mismo que hubo en Cristo Jesús, yo voy a tomar ese mismo carácter de Él, que como hijo de Dios se despojó de toda esa naturaleza humana que había en Él, se hizo como siervo, se hizo semejante a nosotros, y estando en esa condición de hombre se humilló a sí mismo. Nosotros no permitimos que nadie nos humille, menos humillarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que el Espíritu quiere enseñarnos a cada uno en este momento? Porque dice que esa humillación lo hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta humillación lo hizo obediente hasta que fue a la cruz, hasta que se terminara este proceso doloroso. Porque nosotros decimos cuando yo esté bien, cuando yo me sienta bien. Pero el Señor dice, no, despójate del dolor, despójate de la tristeza, despójate de la amargura, despójate de todo eso que te está haciendo que tú eres primero y después los demás. Despójate de todo eso que te hace a ti hacer vano. Desvanece todo eso que hay en tu vida. Toma ese carácter de siervo y humíllate. No solamente de una condición que vayas a hacer, sino de corazón.
¿Para qué? A través de esa humildad que yo voy a tener a sí mismo, porque dice que se humilló, se despojó a sí mismo. O sea, por cuenta propia de él, no porque nadie se lo obligó. Donde su opinión la hizo a un lado. Lo que él podía pensar lo hizo a un lado. Lo que podía verse superior, como Dios, superior de los hombres, lo hizo a un lado. Para que de esta misma manera nosotros aprendamos de él. Y hagamos esto, dar la vida por mi hermano. Ya dice el Señor, ya como basta de estar esperando que me den, que reciban, que los demás tienen que hacerlo por mí. No, yo tengo que dar la vida por mi hermano. ¿Qué yo estoy haciendo por mi hermano? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿De qué manera? ¿O estoy como Pedro diciéndole a Jesús, yo voy a morir por ti? ¿Yo lo hago por ti? ¿O estoy humillado? ¿Estoy obediente? ¿Me he despojado de todo aquello que está asediándome a mí? Y ahí es donde el Señor nos hace ver lo que leímos en la lectura inicial de Primera de Juan 3:16 en la parte B. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Debemos. Nos habla de un deber. Un deber que figurativamente nos habla que está bajo una obligación. Está bajo una obligación. Una obligación que no se debe fallar. Una obligación que tenemos que cumplirla. Una obligación que, como cuando uno es deudor y tiene que pagar una deuda, que es necesaria que se la haga. Entonces, ¿cómo yo muero? ¿Cómo yo lo hago? No sé cómo hacerlo. ¿De qué manera lo hago? En la palabra nos habla que hay un mandamiento que debemos de obedecer para proceder correctamente con mi hermano, porque yo estoy aprendiendo que así como Cristo murió por mí, así como Dios me mostró su amor a mí, yo tengo que mostrarlo para mi hermano. En primera de Juan, diremos en el libro de Juan, capítulo 13, los versículos 33 al 35, de la lectura que estábamos anterior a lo que leímos de Pedro, desde el versículo 33, dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Se recuerdan que esto le dijo Jesús a Pedro despuesito? Dice, pero un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Porque un discípulo es el seguidor de Jesús. Un discípulo es el que sigue los pasos de Jesús. El que sigue los pasos de un maestro, en este caso de Jesús. Entonces, ¿cuál era el mandamiento que ellos no debían de olvidar nunca? Que tenían que poner la vida por su hermano. Quizás Pedro lo entendió mal, por eso le dijo, Señor, yo voy a poner mi vida por ti. Pero el Señor le dijo, no, Pedro. ¿Por qué? Porque ya le había dicho antes que quizás él no lo escuchó bien. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. No me pueden seguir ahora. Me van a seguir después. La premura nuestra no nos deja escuchar las órdenes exactas de Dios. Escuchamos por nuestros afanes lo que queremos escuchar, mas no nos detenemos para escuchar lo que Dios quiere que vayamos escuchando seguidamente. Porque si yo como hijo de Dios voy entendiendo paso a paso lo que Dios me va mostrando, mi vida va a llegar a ser, a medida que voy trabajando, como la de Jesús. Así como la de Jesús. Nosotros decimos, es que Jesús pudo porque Él fue Jesús, porque fue Dios. Nosotros todo lo podemos en Cristo, porque Él es nuestra fortaleza, porque yo decido vivir para Él, y yo decido seguir sus pasos, cumplir lo que Él hizo, para yo también tener esa vida y vida en abundancia. Y en Juan 15, más adelantito, los versículos 12 al 14, dice, este es mi mandamiento. Él ya les estaba hablando de este mandamiento aquí a sus discípulos, pero aquí se los recalca de una manera más enfática. Él le dice en Juan 15, del 12 al 14, este es mi mandamiento,
que os améis unos a otros como yo os he amado. Y dice aquí algo muy importante. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. O sea que todo requiere de algo que tengo que cumplirlo. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Pero nos hemos conformado en el estilo de vida que vamos llevando. Busco a Dios cuando puedo, conozco un poquito de Él cuando puedo, me aprendo 2, 3 partes de las citas bíblicas y cuando me toca participar de lo que no tengo que participar, lo hago, porque no hay un conocimiento que a mí me enseñe que yo nunca tengo que apartarme del amor de Dios. Y el que me ama a mí, dice el Señor, se aparta del pecado. El que practica pecado no me ama. Entonces el Señor quiere que nosotros entendamos estos principios de este mandamiento que fue dado a cada uno de nosotros, no solamente en ese tiempo a los discípulos, sino hoy día en nosotros, porque la palabra de Él es ayer, hoy y para siempre. Y Él nos hace ver cómo este mandamiento toma fuerzas en mí cuando yo dejo a un lado mi ego, cuando yo dejo a un lado mi dolor, cuando yo dejo a un lado mi amargura, cuando yo dejo a un lado todo aquello que me impide a mí llegar al pleno conocimiento del amor de Dios. Y de qué manera me lo impide. Cuando yo veo que yo no amo a mi hermano, porque dice el Señor que el que no ama a su hermano, no ama a Dios. Si no amo a mi hermano que lo veo, ¿cómo puedo amar a Dios que no lo veo? Porque Él es espíritu, pero es verdad también. Amén. Entonces, como el Espíritu Santo de Dios nos hace ver y nos da un consejo en Primera de Juan, y con esto vamos a ir terminando lo que el Espíritu Santo nos ha dado para esta mañana, en Primera de Juan, capítulo 3, del 11 al 15. Y dice, porque este es el consejo que habéis oído desde el principio lo que el Señor nos ha venido hablando, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno. No tenemos que amarnos como Caín, que eran del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice, porque sus obras eran malas, porque lo que había en el corazón de Caín no era bueno, no había amor. Dice, y las de su hermano Abel eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros debemos saber que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Esta es una manera de saber que yo he pasado de muerte a vida. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ningún homicida. ¿Por qué? Porque el que yo aborrezca a mi hermano, no es que yo lo odie, no es que no quiera saber nada de él, sino que también consiste en que yo lo ame menos, o sea, que yo me ponga primero que él, que no tome esa condición de siervo, que no haga lo que Cristo Jesús hizo. Por eso Él viene y nos aconseja y dice que este mensaje, este consejo ha venido desde el principio para que nos amemos los unos a los otros, para que no sigamos el ejemplo que nos dejó Caín, que hermanos, todo lo premeditó. Y Jesús le dijo, Caín, el pecado está a la puerta, enseñoréate del pecado, no mates a tu hermano. Como cuando se me da la oportunidad de poder hablar mal de mi hermano, de poder andar desnudando a mi hermano en cuanto a sacar lo que hay de él y andárselo contando a los demás. Caín, el pecado está a la puerta. Te dio deseos de hacerlo, no lo hagas, porque el Señor quiere que moramos por nuestros hermanos.
Él quiere que cubramos la desnudez de nuestro hermano. Él quiere que nosotros lo ayudemos a él a poderse levantar. Que no hagamos lo que hizo Caín, que a él no le importó, no consideró que el pecado estaba a la puerta y que estaba a tiempo de arrepentirse, porque había maldad en su corazón. Y dice el Señor que porque sus obras no eran buenas, eran malas. Y él tuvo envidia de su hermano, porque su hermano, sus obras eran justas. Y el Señor dice que si el justo tuviese tiempo en que pudiera resbalar, aún 70 veces el Señor lo levantará. Y el justo es el que practica la justicia de Dios. Y no somos perfectos. No, ninguno de nosotros somos perfectos. El Señor lo decía, el que se encuentre libre de culpa, le decía a la gente que venía a acusarla, a la pecadora, le dijo que tire la primera piedra. Y el Señor le dijo a esta mujer cuando todos se fueron, y yo te condeno, vete, pero no peques más. Mira lo que tienes que aprender. Yo te voy a dejar el ejemplo, le dijo. Yo voy a morir por ti. Levántate, no peques más. Dios nos enseñó, yo no puedo matar a mi hermano, porque ¿qué era lo que venían los otros a hacer con esta mujer? A matarla a pedrada. ¿Por qué? Por el pecado que ella había cometido. Y el Señor nos habla, no podemos matar a nuestros hermanos, comenzando en murmuraciones, en contiendas. Aun cuando yo veo mal a mi hermano, yo lo estoy matando si yo no corro a pedir auxilio por él. Cuando yo veo que algo está pasando, que no está correcto a lo que Dios quiere, yo estoy matando a mi hermano si yo no abro mi boca. Y dice el Señor, que no nos extrañemos si el mundo nos aborrece, porque ¿qué es lo que va a pasar con el mundo? No nos van a querer, nos van a aborrecer. No van a querer de estar con nosotros, no van a querer conversar con nosotros. ¿Por qué? Porque decidimos amar a nuestro hermano, porque decidimos hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Dice, nosotros sabemos que el mundo nos va a aborrecer, pero no se extrañen, no se preocupen por eso, porque aquí lo importante es el amor de Dios manifestado a cada uno de nosotros, que aunque padre, que aunque madre, aunque hermanos, aunque amigos, aunque todo mundo a mí me deje, dice el Señor, con todo Jehová me recogerá. Él va a ser mi sustento, la plenitud de Dios va a ser mi sustento. El que no ama a su hermano permanece en muerte, y ahí está el peligro. ¿Queremos seguir permaneciendo en muerte? ¿Queremos seguir actuando de la manera que estamos actuando? ¿Demandando a los demás y yo no muriendo por mi hermano? Dice que, hermanos míos, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amemos a los hermanos. Yo amo a mi hermano, bendito sea Dios. Me doy cuenta que he pasado de muerte a vida, que estoy aprendiendo de mi Señor, que me está enseñando a cómo hacerlo. Esto no es de sentimientos, como les dije anteriormente, porque yo puedo hacerlo, porque no tengo el conocimiento pleno, porque he desechado el conocimiento de Dios, como dice Amós. Mi pueblo perece por falta de ese conocimiento, pero porque lo desecharon, porque no quisieron tomarlo en cuenta, porque el conocimiento lo tuvieron. Dios les había dado la palabra, pero ellos la ignoraron, desecharon el consejo de Dios, desecharon la palabra de Dios. Y Dios no quiere que nosotros hagamos eso. Y aquí Jesús viene y nos los manda por medio de su Espíritu a recordar a cada uno de nosotros. ¿Cómo tú sabes que has pasado de muerte a vida? Amando a tus hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él. Ninguno que coge y participa de lo del mundo tiene vida eterna en Cristo. Hermano, suficiente con lo que el mundo nos ha deparado, con el dolor, con la angustia, con el sufrimiento. No más pensar en nosotros. Vamos a unirnos como ejército de Dios. Vamos a unirnos como ejércitos rescatados de Dios, agradecidos de corazón, porque Él nos vino a mostrar su amor a través de Jesucristo, porque Él nos enseñó la manera como tenemos que morir también nosotros, cómo tenemos que nosotros proceder de la misma manera en obediencia como Cristo lo hizo. Me toca a mí dar la vida por mi hermano, así como Cristo la dio por mí. Yo no puedo seguir
en el vaivén del mundo. Yo no puedo mostrarme como el mundo se mostró. Hay un estilo de vida que Dios nos enseñó. Y este estilo de vida es de siervo. Vamos a aprender como Él, a humillarnos, a ser como siervos. Nos van a ver extraños. El mundo el mundo no nos va a entender. El mundo nos va a aborrecer, dice la palabra. Pero hermanos, que nos aborrezca el mundo y no Dios. Porque el Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. Quiere que usted y yo vengamos a Él y nos arrepintamos de todo aquello que hemos venido, de todas esas prácticas que nos han venido separando como pueblo de Dios, poniendo barreras como pueblo de Dios. Dejemos de pensar en el daño que me hicieron. Dejemos de pensar en lo que yo pienso que me dicen. Dejemos de pensar en que me están destruyendo, en que no me entienden, en que no me comprenden. Amados, debemos de tomar ese testimonio de Cristo para darnos cuenta que Jesucristo nomás no llevó su dolor, nomás no llevó el dolor de una persona, la maldad de una persona, sino que la llevó la de todos nosotros. Y a todo el que se arrepiente, Dios le da esa oportunidad de entrar en esa vida eterna. Tenemos el ejemplo, amados, cuando Él estaba en la cruz y el ladrón que estaba al lado, que muchos dicen el buen ladrón, Él no era bueno. Él estaba ahí en esa cruz por malo. Lo iban a crucificar, lo iban a matar. Pero ese hombre miró al que estaba ahí al lado suyo y lo reconoció que era el Hijo de Dios. Reconoció que era el estilo de vida en el cual le garantizaba a él no una muerte eterna, sino una vida eterna. Reconoció al Rey de Reyes y le dijo: cuando vayas a tu reino, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y él, ¿qué le dijo Jesús? Desde este instante, desde este momento estarás conmigo en el paraíso. En ese lugar, amados hermanos, donde el amor es el que impera, el que quiere que lo aprendamos desde aquí en la tierra, porque el mundo vamos a tener muchas aflicciones. Es más, el Señor dice que a través de muchos padecimientos tenemos que ver la gloria de Dios, a través de mucho dolor, y vamos a darnos cuenta en qué le vamos fallando a Dios, y vamos a comenzar a amar a nuestros hermanos, a ponernos a la par de Él, a ayudarlo en su necesidad y a unirnos como pueblo de Dios. Porque dice el Señor que ninguno debe de padecer como homicida. Ninguno de nosotros tiene que padecer como homicida, sino que padezcamos en el padecimiento que Cristo Jesús vino y padeció, perdón la redundancia, por cada uno de nosotros. Dios es muy bueno y Él quiere, amados hermanos, que aprendamos a amarlo, conociéndolo, participando de Él, llenándonos de Él en todo instante. Eso me hace a mí que yo reconozca cuando yo estoy queriendo ser homicida, cuando yo amo menos a mi hermano, cuando yo amo menos a mi prójimo, cuando yo pienso en mí mismo. Tenemos que aprender a vivir como Cristo vivió. Él nos enseñó el mejor estilo de vida. Él nos enseñó el camino perfecto. Es la palabra de Dios. No es como nosotros lo pensamos. Es como Cristo lo reveló. Y la revelación de Dios dice que solamente se la da a sus discípulos y a los niños. Porque el niño pequeñito va escuchando y va atendiendo y va obedeciendo. Cuando se le dice no, él sabe que eso no está correcto y dice como mi nieto: oh sí, hace lo que tiene que hacer. Amados, Dios nos está mostrando un camino más excelente y ese es el camino del amor. Ese camino más excelente es el camino del amor. Amamos a Dios, primero tengo que amar a mi hermano. Esto me va a dar a mí, me va a dar la seguridad de que yo estoy amando a Dios. No amemos a Dios solamente de boca, sino amémoslo de corazón. Que el Señor nos bendiga. Quiero en este momento orar por aquellos que pudieron entender esta palabra y quieren acercarse a recibir este amor de Dios. Este amor que me va a mí a llevar a sufrir correctamente,
pero a tener un galardón de vida. A tener un galardón de vida. Cierre sus ojitos ahí donde está. Y vamos a pedirle a Dios. Si alguien quiere aceptar a Cristo, reciba ese amor de Dios, abriéndole todo su corazón. Y dígale, Señor, te ofrezco mi corazón. Quiero amarte. Quiero aprender a amarte. Tú me has enseñado que tengo que hacerlo, aprendiendo a amar a mi hermano, para comprobar ese amor. Perdóname, límpiame, ayúdame a seguir adelante. Tú eres mi Dios ahora y solamente a ti voy a amarte. Padre, yo te clamo en esta hora por todos mis hermanos. Mira cuánto dolor, cuánta amargura, cuánto, Señor, necesidad hay en los corazones, que nos hace protegernos, que nos hace huir, que nos hace, Señor, sentirnos, mi Dios, que no podemos, Padre. ¿Cómo voy a amar si no me aman? ¿Cómo voy a dar si, Señor, mira cómo me pagan? Señor, tú nos estás enseñando a recibir recompensa de hombre, sino tú nos estás enseñando a recibir la recompensa tuya. Ayúdanos para amar correctamente a mi hermano. Perdóname si he sido homicida, Señor. Perdóname si he estado matando a mi hermano, Señor, con mis actitudes. Y ayúdame a poder servirte en espíritu y en verdad como tú quieres que te sirvamos. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Rey y tú nos estás enseñando, Señor, direcciones correctas de seguir. En tus manos estamos. Ayuda a nuestra fe para que cuando salgamos de toda esta situación que estamos saliendo, podamos, Señor, confirmar tu palabra a cada uno, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, que tú eres un Dios vivo y verdadero y que tú nos amas a todos, que tú moriste por nosotros. Gracias, Dios, por esa demostración de amor. Gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, ese amor que permanece para siempre. Gracias por todo lo que has hecho. Bendice a mis hermanos en sus casas. Bendice a los amigos, a todos los que estamos, Señor. En este momento, Jehová, postrados delante de tu presencia. Gracias por todo, mi Señor. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo, amados hermanos, y los amo mucho en el Señor.